El segundo pilar de la Revolución Industrial Británica, de esta primera revolución industrial, va a ser el sector siderúrgico, es decir, la transformación del hierro y la fabricación de utensilios o estructuras de hierro. Bien, cabe destacar que la fuente de energía utilizada para fundir el hierro es el carbón. El carbón va a sufrir una transformación y se va a pasar del carbón vegetal obtenido de quemar madera al carbón de coque o carbón mineral extraído de las minas. Este carbón, el carbón mineral, tiene un mayor poder calorífico y por lo tanto vamos a fabricar estructuras de hierro mucho más sólidas y más purificadas que con el carbón vegetal. Además, alcanzamos más grados de temperatura en menor tiempo. Y es que realmente el hierro se va a convertir en la gran herramienta de la revolución industrial, el material más utilizado, porque el ferrocarril demanda muchísimo hierro. El ferrocarril sirve para transportar personas y también para transportar mercancías, y el ferrocarril utiliza hierro tanto en la locomotora, en los vagones, como en los raíles. Y también demanda carbón para poner en funcionamiento la locomotora. Es decir, el carbón, como estáis viendo, pues se convierte en una gran fuente de energía muy demandada, porque está todo como encadenado, ¿no? El hierro con el carbón y la fabricación del ferrocarril, está todo ahí como unido, ¿no? En un círculo. Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va en express, pues parece que el amor con su dulzón vaivén produce más calor que el chacachá del tren. Al regreso de la tierra de los fados, muy atento y muy cumplido el revisor, el billete me picó muy turbinado. Finalmente, el hierro va a quedar desbancado por el acero cuando se invente el convertidor Bessemer, que es una especie de depósito que inyecta aire al hierro y lo transforma en acero. El acero es mucho más maleable, se puede trabajar de forma más fácil y es muchísimo más ligero. Entonces ya a finales de esta etapa el hierro va a ser sustituido progresivamente por el acero. En cuanto a la revolución de los transportes, en el punto 3, debemos destacar que el aumento económico fue al mismo tiempo con el aumento en la rapidez de los transportes. Los transportes antes de la revolución industrial eran muy lentos, las comunicaciones eran muy difíciles y entonces el ser humano tuvo que inventar otros medios de transporte más rápidos, ¿no? Bien, se crearon peajes en las carreteras, en los caminos, sobre todo de Gran Bretaña y ya luego en el resto de Europa, para mantener esos caminos. Es decir, las tasas que eran cobradas en los peajes, pues se utilizaban luego para poder mantener las carreteras y los caminos. Los caminos son mejorados, por lo tanto, y también se construyen canales fluviales. La máquina de vapor también se va a incorporar a los barcos, por lo tanto vamos a empezar a tener los barcos de vapor que surgen ya hacia 1820, 1840, y poco a poco incluso van a surgir los grandes transatlánticos, esos barcos de vapor, cuyo ejemplo más famoso por todos conocido es el Titanic. El transatlántico va a cortar la distancia entre Europa y América en muchos días, es decir, vamos a pasar de tardar prácticamente un mes a tardar 5 días o una semana. Por supuesto, un medio de transporte también utilizado en la revolución industrial es el tren. El tren consiste en aplicar una máquina de vapor a una vagoneta. Los trenes originales, los más primitivos, eran así, ¿no? Era todavía muy, muy primitivos, muy rudimentarios, pero luego se fueron mejorando poco a poco. Y como podéis ver en este mapa, las líneas de ferrocarril van llenando a lo largo del siglo XIX toda Europa. Es decir, primero estaban las primeras líneas de ferrocarril en Inglaterra, entre Liverpool y Manchester, que se creó en 1830 para unir estas dos localidades industriales, pero luego los ferrocarriles pues saltan también
al resto del continente y se va llenando un poquito más débil en la zona mediterránea, pero sobre todo en la Europa del Norte, se va llenando todo de líneas de ferrocarril, porque el ferrocarril además transporta mercancías, pero también personas. Entonces ya sabéis que el ferrocarril fomenta la industria porque además demanda muchísimo carbón y muchísimo hierro. Bueno, espero que haya sido de ayuda este vídeo. Muchísimas gracias por escucharme y un saludo.